Debe de haber un gendarme, dijo Bort, y se preguntó por qué la aparición de ese pueblo campesino que dormitaba al sol le había obturado la garganta con un masacote de miedo. Dejaron atrás un cartel que advertía la prohibición de transitar a más de 45 kilómetros por hora y otro letrero, carcomido por la herrumbre, que decía: está entrando en Gatlin, el pueblo más bello de Nebraska y del mundo. Población 5.431 habitantes. A ambos lados de la carretera se levantaban unos olmos polvorientos, secos en su mayor parte. Pasaron frente al aserradero Gatlin y frente a una gasolinera donde los carteles de los precios se mecían lentamente, a merced de la tibia brisa del mediodía. Normal 35.9, Super 38.9 y otro que decía gasóleo para camiones al fondo. Es así como concluimos el episodio de la semana pasada. Fue particularmente en ese párrafo en el que nos quedamos. Espero estén tan ansiosos como yo de saber el final de este relato. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos sean a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Como ya algunos sabrán, mi nombre es Jesús Hernández y soy quien será encargado de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal, actividad paranormal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darse la cita y también gracias por esa interacción que han estado teniendo de distintas partes, tanto de la República como del mundo. Tenemos la suerte de estar en contacto con personas en Alemania, con personas en España, a las cuales daré mención al final del episodio. Sin embargo, hoy vamos a iniciar rápido para continuar con este relato, darle celeridad, terminar esta incertidumbre y aterrarnos también un poco con los sucesos y el desenlace del mismo. Espero que se encuentren cómodos a las sombras, acompañados de su bebida favorita y que sobre todo recuerden echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Cruzaron Elm Street y después Birch Street y divisaron la plaza del pueblo. Las casas que flanqueaban las calles eran de madera común y tenían galerías protegidas por mamparas, angulosas y funcionales. El césped era amarillo y apático. Delante de ellos, un perro mestizo se adelantó lentamente hasta la mitad de Maple Street. Los miró un momento y después se tumbó sobre la calzada con el hocico entre las patas. ¡Detente! Ordenó Vicky. ¡Detente aquí mismo! Bort aparcó obedientemente junto a la acera. ¡Da la vuelta! Vamos a Grand Island. No está muy lejos, ¿verdad? ¡Salgamos de aquí! ¿Qué sucede, Vicky?, ¿Cómo me lo preguntas? exclamó ella, elevando la voz atiplada. Este pueblo está vacío, Bort. Aquí no hay nadie, excepto nosotros. ¿Que no te das cuenta? Él había intuido algo y seguía intuyéndolo, pero... Eso es solo lo que parece, respondió. Claro que es una ciudad con una sola boca de riego. Probablemente están todos en una fiesta de beneficencia o jugando al bingo. Aquí no hay nadie, Repitió las palabras con un énfasis extraño, tenso. ¿no te has fijado en la gasolinera que dejamos atrás? Sí, junto al aserradero. Bort tenía la cabeza en otra parte, mientras escuchaba el monótono bordoneo de una cigarra que chirriaba en uno de los olmos próximos.
olía el maíz, las rosas polvorientas y el abono, por supuesto. Por primera vez estaban fuera de la autopista y en un pueblo de un estado que nunca habían visitado, aunque lo había sobrevolado de cuando en cuando en los 747 de United Airlines, y que le producía una sensación desagradable y cautivante a un tiempo. Más adelante encontrarían un drugstore con una fuente de gaseosas, un cine llamado View y una escuela llamada John Fitzgerald Kennedy. Bort, los carteles indicaban que la gasolina normal costaba 35,9 céntimos y la super 38,9. ¿Cuánto tiempo hace que no se pagan esos precios en este país? Por lo menos 4 años, confesó él. Pero Vicky... Estamos en el centro del pueblo, Bort, y no hay ni un coche, ni uno solo. Grand Island está a más de 100 kilómetros de aquí. Llamaríamos la atención si lo lleváramos ahí. No me importa. Escucha, iremos hasta el edificio de los tribunales y... Eso es, maldita sea, eso es. Ahí está bien sintetizada la razón por la cual nuestro matrimonio se va al diablo. No quiero, no señor. Y además, si no me dejas hacer lo que se me antoja, aguantaré la respiración hasta ponerme morada. Vicky, dijo él. Quiero irme de aquí, Bort. Escúchame, Vicky. Dale la vuelta. ¡Vámonos! Vicky, ¿quieres callarte un momento? Me callaré cuando enderecemos en la dirección contraria. ¡Vámonos! Llevamos un muchacho muerto en el maletero del coche, vociferó él, y se regocijó al ver cómo respingaba, cómo sus facciones se descomponían. Continuó con voz más baja. Lo degollaron y lo arrojaron a la carretera, y yo lo arrollé. Ahora iré hasta el edificio de los tribunales, o lo que tengan ahí, y comunicaré lo que ha sucedido. Si quieres empezar a caminar hacia la autopista, hazlo. Te recogeré en el trayecto, pero no me pidas que dé la vuelta y enderece hacia Grand Island, que está a más de 100 kilómetros de aquí, como si solo transportáramos un saco de basura y no un cadáver. Ese niño tiene madre. Y denunciaré lo ocurrido antes de que quien lo mató se haya ocultado en las montañas. ¡Hijo de puta!, murmuró ella, llorando. ¿Qué hago aquí contigo? No lo sé, dijo él. Ya no lo sé, pero la situación tiene remedio, Vicky. Bort arrancó y se alejó de la acera. El perro levantó la cabeza al oír el breve chirrido de los neumáticos y después volvió a apoyarla sobre las patas. Recorrieron la manzana que los separaba de la plaza. En la esquina de Main y Pleasant, la primera se bifurcaba. Había realmente una plaza urbana, una parcela de césped con un pabellón de música en el centro. En el otro extremo, donde Main Street constituía de nuevo una sola calle, se levantaban 2 edificios de aspecto oficial. Bort alcanzó a distinguir el letrero de uno de ellos: Ayuntamiento de Gatlin. Ahí es, exclamó. Vicky no contestó. Al llegar al medio de la plaza, Bort volvió a detener el coche. Estaban frente al Gatlin Bar and Grill. ¿A dónde vas?, le preguntó Vicky, alarmada, cuando él abrió la portezuela de su lado. A preguntar a dónde está la gente. En el escaparate hay un cartel que dice abierto. No quiero quedarme sola. Pues entonces ven conmigo. ¿Quién te lo impide? Vicky también abrió su portezuela y se bajó, mientras Bort pasaba frente al coche
Él vio que estaba muy pálida y experimentó un fugaz sentimiento de compasión irremediable. ¿Lo oyes? Inquirió Vicky al reunirse con él. ¿Sí oigo qué? El silencio. Ni coches, ni gente, ni tractores. Nada. Y entonces, una manzana más adelante, estallaron unas fuertes y alegres risas infantiles. Oigo a los niños, manifestó él. ¿Tú no? Ella lo miró inquieta. Bort abrió la puerta del restaurante y se introdujo en un calor seco, antiséptico. El piso estaba cubierto de polvo, las superficies cromadas estaban empañadas, las paletas de los ventiladores del techo estaban inmóviles. Mesas vacías, taburetes vacíos, pero el espejo de detrás de la barra había sido trizado y había algo más. Todos los grifos de la cerveza habían sido rotos. Descansaban sobre la barra como extravagantes ornamentos. La voz de Vicky sonó burlona y próxima a quebrarse. Claro, pregúntaselo a cualquiera. Disculpe, señor, ¿puede decirme...? ¡Oh, cállate! Pero habló en un tono opaco y débil. Estaban en medio de un rayo de sol polvoriento que entraba por el gran ventanal del restaurante, y él volvió a experimentar la sensación de que los vigilaban y pensó en el chico que llevaban en el maletero y en las estridentes risas infantiles. Inexplicablemente se le ocurrió una frase de connotación legal, y empezó a repetirla místicamente para sus adentros. Algo nunca visto, algo nunca visto, algo nunca visto. Sus ojos recorrieron las tarjetas clavadas con chinchetas detrás de la barra y amarilladas por el paso del tiempo. Hamburguesa con queso 35 céntimos, pastel de fresa y ruibarbo 25 céntimos. Hoy, especial jamón y salsa Red Eye con puré de patatas, 80 céntimos. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía esos precios? Vicky encontró la respuesta. ¡Mira esto!, exclamó con voz chillona. Señalaba un almanaque colgado de la pared. Supongo que están en la fiesta de beneficencia desde hace 12 años. Lanzó una risita crepitante. Bort se acercó. La ilustración mostraba a dos niños que nadaban en un estanque, mientras un simpático perrito se llevaba sus ropas. Debajo de la ilustración se leía: gentileza de carpintería y ferretería Gatling. Usted lo rompe, nosotros lo reparamos. El mes a la vista era el de agosto de 1964. No entiendo, balbuceó Bort, pero estoy seguro. ¿Estás seguro?, aulló Vicky histéricamente. ¡Seguro que estás seguro! Eso forma parte de tu problema, Bort. Has pasado toda tu vida estando seguro. Él se volvió hacia la puerta y Vicky lo siguió. ¿A dónde piensas ir? Al ayuntamiento. Bort, ¿por qué tienes que ser tan terco? Sabes que aquí pasa algo malo. ¿No puedes admitirlo sencillamente? No soy terco, solo quiero librarme de lo que llevo en el maletero. Pisaron la acera y Bort volvió a sentirse azotado por el silencio del pueblo y por el olor del abono. ¿Quién sabe por qué nunca pensabas en ese olor cuando untabas el maíz con mantequilla y le echabas sal y le hincabas el diente? Obsequio del sol, de la lluvia, de toda clase de fosfatos de factura humana y de una buena y saludable dosis de estiércol de vaca
pero ese olor era curiosamente distinto del que él se había acostumbrado a respirar en la zona rural de Nueva York. Podías despotricar cuanto quisieras contra el abono orgánico, pero tenía una cualidad casi fragrante cuando el labriego lo esparcía por los campos. No era uno de los más deliciosos perfumes, claro que no, pero cuando la brisa primaveral de la tarde lo recogía y lo diseminaba sobre la tierra recientemente roturada, se convertía en un olor con asociaciones agradables. Significaba que el invierno había terminado de una vez por todas. Significaba que las puertas de la escuela se cerrarían al cabo de 6 semanas y que los críos se zambullirían en el verano. Era un olor que estaba irrevocablemente unido en su sensibilidad a otros aromas que sí eran perfumados: el de la hierba forrajera, el del trébol, el del humus fresco, el de la malva, el del cornejo. Pero ahí debían de emplear otro sistema, pensó. El olor era parecido, pero no el mismo. Tenía un sustrato morbosamente dulzón, casi cadavérico. Él había sido enfermero en Vietnam y estaba muy familiarizado con ese olor. Vicky estaba callada en el coche y miraba con una expresión fascinada que a Bort no le gustó el crucifijo de maíz que sostenía sobre el regazo. «Deja eso», ordenó. No, contestó ella sin levantar la vista. tú jugarás tus juegos y yo jugaré los míos. Arrancó y siguió hasta la esquina. Un semáforo apagado colgaba sobre sus cabezas, mecido por la suave brisa. A la izquierda había una pulcra iglesia blanca. El césped estaba recortado. Junto al camino de losas que conducía hasta la puerta, crecían flores bien cuidadas. Bort aparcó. ¿Qué haces? «Entraré y echaré una mirada», anunció Bort. «Es el único edificio del pueblo donde no parece haberse acumulado el polvo de los últimos 10 años. Y mira la vitrina de los sermones». Vicky miró las letras blancas cuidadosamente insertadas debajo del cristal. Anunciaban: «El poder y la gracia del que marcha detrás de las hileras». La fecha era la del 24 de julio de 1976, una semana atrás. «El que marcha detrás de las hileras», dijo Bort, apagando el motor. «Uno de los 9000 nombres de Dios que solo se emplea en Nebraska, supongo. ¿Vienes?» Ella no sonrió. No entraré contigo. «Excelente. Haz lo que quieras». No he pisado una iglesia desde que me fui de casa y no quiero estar en esa iglesia y no quiero estar en esta ciudad, Bort. Me siento aterrorizada. ¿Es que no podemos irnos sencillamente? «Solo tardaré un minuto». Tengo mis llaves, Bort. Si no has vuelto dentro de 5 minutos me iré y te dejaré aquí. Un momento». Eso es lo que esperaré. Un momento. A menos que estés dispuesto a atacarme como un vulgar asaltante para quitarme las llaves. Supongo que podrías hacerlo. «¿Pero no crees que lo haga?» No. El bolso de ella descansaba sobre el asiento entre los dos. Él lo tomó. Vicky gritó y manoteó la correa. Bort lo puso fuera de su alcance. Sin molestarse en hurgar, se limitó a dar la vuelta al bolso y volcar todo su contenido. El llavero refulgió en medio de los Kleenex, los cosméticos, las monedas y las viejas listas de compras. Vicky se arrojó sobre las llaves, pero él se adelantó nuevamente y se las metió en el bolsillo. ¡No debiste hacer eso!, sollozó Vicky. ¡Devuélvemelas! No.
contestó Bort, y le sonrió cruel e inexpresivamente. Ni en sueños. Por favor, Bort, tengo miedo. Ella tendió la mano suplicante. Esperarías 2 minutos y resolverías que ya habías esperado lo suficiente. No podría. Y después te irías, riéndote y diciendo para tus adentros: así Bort aprenderá a no contrariarme cuando deseo algo. ¿No ha sido ese tu lema durante nuestra vida de casados? Así Bort aprenderá a no contrariarme. Se bajó del coche. Por favor, Bort, gritó ella, deslizándose por el asiento. Escucha, lo sé. Saldremos de la ciudad y telefonearemos desde la cabina pública. ¿Te parece bien? Tengo montones de monedas, solo que podemos. No me dejes sola, Bort, no me dejes sola aquí. Él le cortó el grito con un portazo y se recostó un momento contra la carrocería del T-Bird, apretándose los ojos cerrados con los pulgares. Ella apretaba la ventanilla del lado del conductor y gritaba el nombre de él. Produciría una excelente impresión cuando finalmente encontrara una autoridad para entregarle el cadáver del chico. Oh, sí. Se volvió y empezó a caminar por el camino de losas que conducía a la puerta de la iglesia. 2 o 3 minutos, solo una mirada en torno, y volvería a salir. Probablemente ni siquiera encontraría la puerta abierta. Pero cuando le empujó, cedió silenciosamente sobre los goznes bien aceitados. Reverentemente aceitados, pensó, y esto le pareció gracioso sin ningún motivo concreto. Y entró en un vestíbulo tan fresco que casi resultaba glacial. Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la penumbra. Lo primero que vio fue un montón de letras de madera acumuladas en el rincón más alejado, cubiertas del polvo y revueltas al azar. Se acercó a ellas, impulsado por la curiosidad. Parecían tan viejas y olvidadas como el almanaque del restaurante. A diferencia del resto del vestíbulo, que estaba barrido y ordenado, las letras medían un poco más de medio metro de altura y obviamente formaban parte de una secuencia. Las desparramó sobre la alfombra. Eran 23, y las cambió de lugar como si estuviera armando un anagrama. Auta, Giles, Aide, no, tía, rata, lesbia. Esto tampoco tenía ningún sentido. Luego construyó rápidamente la palabra iglesia. Eso era absurdo. Estaba acuclillado jugando como un idiota con un montón de letras mientras Vicky enloquecía en el coche. Empezó a levantarse y entonces lo vio claramente. Compuso la palabra Bautista y, alterando el orden de las letras restantes, resultó de Gracia. Iglesia Bautista de Gracia. Esas letras debían de haber estado en la fachada. Las habían quitado y las habían arrojado indefinidamente en el rincón. Y entre tanto, habían pintado la iglesia de modo que ya no se veían sus marcas. ¿Por qué? Porque esa ya no era la iglesia Bautista de Gracia. ¿Y entonces qué clase de iglesia era? Por algún motivo, esta pregunta le produjo un cosquilleo de miedo y se levantó rápidamente, limpiándose el polvo de los dedos. ¿Qué importaba que hubiera desmontado un montón de letras? Quizá esa se había convertido en la iglesia Flip Wilson de lo que está ocurriendo ahora. ¿Pero qué había ocurrido antes? Apartó impacientemente la idea y atravesó las puertas interiores. Ahora estaba en el fondo de la iglesia propiamente dicha, y cuando miró hacia la nave,
sintió que el terror se ceñía sobre su corazón y lo estrujaba fuertemente. Aspiró profunda y ruidosamente, en medio del silencio que impregnaba el recinto. El espacio situado detrás del púlpito estaba dominado por un gigantesco retrato de Cristo, y Bort pensó: si el resto de la ciudad no hubiera impresionado a Vicky, esto, sin duda, le habría puesto los pelos de punta. Era un Cristo sonriente, vulpino, sus ojos desorbitados, de mirada fija, le recordaron desagradablemente a los de Lon Chaney en El fantasma de la ópera. Dentro de cada una de las grandes pupilas negras, alguien, presumiblemente un pecador, se ahogaba en el lago de fuego. Pero lo más extraño era que este Cristo tenía una cabellera verde, que según revelaba un estudio más minucioso, estaba confeccionada con una masa enroscada de maíz estival. El retrato era tosco, pero impresionante. Parecía un cómic, mural, dibujado por un niño talentoso. Un Cristo del Antiguo Testamento, o un Cristo pagano capaz de masacrar a sus ovejas a manera de sacrificio en lugar de guiarlas. Al pie de la hilera de bancos de la izquierda había un órgano, y al principio Bort no entendió qué era lo que hacía parecer extraño al instrumento. Caminó por la nave de la izquierda y vio, con creciente espanto, que las teclas habían sido arrancadas, que los registros habían sido extirpados y que los tubos habían sido obturados con mazorcas de maíz. Sobre el órgano había un letrero cuidadosamente escrito que decía: no habrá más música que la de la lengua humana ordena el Señor. Vicky tenía razón. Ahí pasaba algo espantoso. Contempló la posibilidad de suspender la exploración y de volver junto a Vicky, montar en el coche y abandonar la ciudad inmediatamente sin hacer caso del ayuntamiento, pero la idea lo irritó. Sé sincero, pensó. ¿Quieres poner a prueba su prohibición número 5000 antes de volver y confesarle que ella estaba en lo cierto desde el principio? Se iría más o menos dentro de un minuto. Se encaminó hacia el púlpito, pensando: constantemente debe pasar gente por Gatling. En los pueblos vecinos debe haber personas que tienen amigos y parientes aquí. La policía del estado de Nebraska debe patrullar de vez en cuando. ¿Y la compañía de electricidad? El semáforo estaba apagado. Si la corriente estaba cortada desde hacía 12 largos años, seguramente lo sabían. Corolario: lo que parecía haber sucedido en Gatling era imposible. Pese a todo, sentía escalofríos. Subió los 4 escalones alfombrados que conducían al púlpito y miró los bancos vacíos que brillaban en la penumbra. Le pareció sentir el peso de esos ojos macabros y resueltamente paganos que le perforaban la espalda. Sobre el atril descansaba una gran Biblia, abierta en el capítulo 38 de Job. Bort bajó la vista y leyó: entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? El Señor, el que marcha detrás de las hileras. Házmelo saber si tienes inteligencia, y por favor, pásame el maíz. Volvió las páginas de la Biblia, y éstas produjeron un seco susurro en medio del silencio, el ruido que probablemente harían los fantasmas si existieran de verdad. Y en semejante lugar casi podía creer en ellos. Algunos fragmentos de la Biblia habían sido cercenados, sobre todo del Nuevo Testamento.
alguien había resuelto en mandarle la plana al buen rey Jacobo con un par de tijeras. Pero el Antiguo Testamento estaba intacto. Se disponía a abandonar el púlpito cuando vio otro libro sobre un estante más bajo y lo tomó, pensando que podía ser un registro de bodas y confirmaciones y entierros. Hizo una mueca al leer las palabras estampadas en la cubierta, torpemente recamadas con las láminas de oro. Arrasad a los inicuos para que la tierra vuelva a ser fértil, dice el Señor de los ejércitos. Ahí parecía imperar una idea obsesiva, y a Bort no le gustaban mucho sus connotaciones. Abrió el libro en la primera página ancha rayada. Enseguida se dio cuenta de que eso había sido escrito por un niño. En algunos lugares había usado escrupulosamente una goma de borrar, y si bien no había errores de ortografía, las letras eran grandes y habían sido trazadas por una mano infantil que las había dibujado en lugar de escribirlas. La primera columna decía: Bort frunció el ceño y siguió volviendo las páginas. Cuando faltaba una cuarta parte de las hojas para contemplar el libro, las dobles columnas se interrumpían bruscamente. Inserto aquí, para quienes están escuchando en Spotify, estoy mostrando fragmentos del libro. El último asiento del libro correspondía a Ruth Clawson, Sandra, N. 30-4-1961. Bort inspeccionó el estante donde había encontrado ese libro y descubrió otros dos. El primero tenía la misma leyenda de arrasad a los inicuos y continuaba la misma lista, registrando fechas de nacimiento y nombres en la única columna. A comienzos de septiembre de 1964 encontró a Job Gilman, Clayton, N, el 6 de septiembre, y el siguiente asiento correspondía a Eb Tobin, N, el 16 de junio de 1965, sin un segundo nombre entre paréntesis. El tercer libro estaba en blanco, detrás del púlpito. Bort reflexionó. Algo había sucedido en 1964, algo asociado con la religión, el maíz y los niños. Dios amado, te suplicamos que bendigas el maíz. En nombre de Jesús. Amén. Y el cuchillo en alto para inmolar el cordero. ¿Pero había sido su cordero? Quizá se había apoderado de ellos una manía religiosa, solos, aislados del mundo exterior, por centenares de kilómetros cuadrados de secretos maizales susurrantes, solos, bajo 35 millones de hectáreas de cielo azul, solos, bajo el ojo vigilante de Dios, que ahora era un extraño Dios verde, un Dios de maíz, envejecido, extravagante y hambriento, el que marcha detrás de las hileras. Bort sintió que le corría un escalofrío. Vicky, deja que te cuente una historia. En la historia de Amos Digan, que nació el 4 de septiembre de 1945 y se llamaba Richard Digan. En 1964 optó por el nombre de Amos, un bello nombre del Antiguo Testamento. Amos, uno de los profetas menores. Bien, Vicky, ¿y lo que sucedió? No te rías. Es que Dick Digan y sus amigos
Bill Renfrew, George Kirk, Roberta Wells y Eddie Holly, entre otros, se hicieron religiosos y mataron a sus padres. A todos. ¿No te parece alucinante? Los acribillaron en la cama, los apuñalaron en la bañera, les envenenaron la comida, los ahorcaron o tal vez los destriparon. ¿Por qué? Por el maíz. Quizá se estaba secando. Quizá se les ocurrió la idea de que se acababa porque la gente pecaba demasiado, porque no había suficientes sacrificios. Y los hubo en el maizal, en las hileras. Y de alguna manera, de eso estoy seguro, Vicky, de alguna manera decidieron que nadie debía vivir más de 19 años. Richard Amos Deegan, el protagonista de nuestra historia, cumplió 19 años el 4 de septiembre de 1964, la fecha que figura en el libro. Pienso que tal vez lo mataron. Lo sacrificaron en el maizal. ¿No te parece una historia tonta? Pero ahora veamos qué le sucedió a Rachel Stigman, que hasta 1964 se llamó Donna Stigman. Cumplió 19 años el 21 de junio, hace más o menos un mes. Moses Richardson nació el 29 de julio y dentro de solo 3 días cumplirían 19 años. ¿Sospechas lo que ocurrirá el 29 al viejo Moose? Yo lo imagino. Bort se humedeció los labios, los sentía muy secos. Hay algo más, Vicky. Observa esto. Tenemos a Job Gilman Clayton, que nació el 6 de septiembre de 1964. No hubo más nacimientos hasta el 16 de junio de 1965. Un vacío de 10 meses. ¿Sabes lo que pienso? Mataron a todos los padres, incluyendo las madres embarazadas. Eso es lo que pienso. Y una de ellas quedó embarazada en octubre de 1964 y alumbró a Eve, una muchacha de 16 o 17 años. Eve, la primera mujer. Hojeó febrilmente el libro en sentido inverso y encontró el asiento de Eve Tobin. Debajo, Adam Greenlaw, N., 11 de julio de 1965. Ahora solo debían tener 11 años, pensó, y se le empezó a poner la carne de gallina. Y quizás están ahí fuera, en alguna parte. Pero ¿cómo podían haber ocultado eso? ¿Cómo era posible que continuara? ¿Cómo? A menos que el Dios implicado lo aprobara. Jesús, murmuró en medio del silencio, y fue entonces cuando el claxon del T-Bird empezó a sonar en la tarde, con un largo toque continuo. Bort saltó del púlpito y corrió por la nave central. Abrió la puerta exterior del vestíbulo, dejando que el sol caluroso cegador entrara a raudales. Vicky estaba erguida detrás del volante, con ambas manos apoyadas sobre el aro del claxon, sacudiendo frenéticamente la cabeza. Los niños se acercaban desde todas las direcciones. Algunos reían alegremente, blandían cuchillos, hachas, tubos de hierro, piedras, martillos. Una niña de unos 8 años con una larga y hermosa cabellera rubia empuñaba una manivela, instrumentos rurales, ni una sola arma de fuego. Bort sintió un incontenible deseo de gritar. ¿Cuáles de vosotros sois Adán y Eva? ¿Cuáles son las madres? ¿Cuáles las hijas? ¿Los padres? ¿Los hijos? Házmelo saber si tienes inteligencia. Salían de las calles laterales, de los jardines del pueblo,
por el portón del cerco de cadenas que rodeaba el campo de juegos de la escuela, situado a una manzana más al este. Algunos de ellos miraron con aire indiferente a Bort, que estaba petrificado en la escalera de la iglesia, y otros intercambiaron codazos y señalaron y sonrieron las dulces sonrisas de los niños. Las niñas usaban largos vestidos de lana marrón y cofias desteñidas. Los niños vestían trajes totalmente negros, como los párrocos cuáqueros, y sombreros de copa redonda y ala lisa. Avanzaban hacia el coche por la plaza, por los canteros, y unos pocos atravesaron el césped de lo que había sido la Iglesia Bautista de Gracia hasta 1964. Uno o dos pasaron tan cerca que podrían haberlos tocado. ¡La escopeta!, vociferó Bort. ¡Vicky, toma la escopeta! Pero desde la escalinata vio que ella estaba paralizada por el pánico. Incluso dudaba que lo oyera a través de las ventanillas cerradas. Convergieron sobre el Thunderbird. Las hachas y hachuelas empezaron a subir y bajar rítmicamente. Dios mío, ¿es que veo realmente eso?, pensó. Al helado, una flecha de cromo se desprendió de la carrocería del coche. El ornamento del capó salió volando. Los cuchillos dibujaron espirales a través de las bandas laterales de los neumáticos y el coche se sentó sobre el pavimento. El claxon seguía sonando y sonando. El parabrisas y las ventanillas laterales quedaron hechos trizas por el efecto de la embestida. Y entonces el cristal de seguridad cayó pulverizado hacia adentro y pudo ver nuevamente. Vicky estaba acurrucada, con una sola mano sobre el aro del claxon y la otra levantada para protegerse la cara. Unas ansiosas manos infantiles tantearon en el interior, buscando el dispositivo de seguridad de la portezuela. Ella los golpeó vehementemente. El toque de bocina se hizo intermitente y después enmudeció por completo. La portezuela maltratada y abollada del lado del conductor se abrió bruscamente. Intentaban sacarla a rastras, pero ella estaba aferrada al volante. Entonces, uno de los niños se inclinó, empuñando su cuchillo y... Su parálisis se disipó y se precipitó escaleras abajo, a punto de caerse, y corrió hacia ellos por el camino de losas. Un muchacho de unos 16 años, cuyos largos cabellos rojos caían en cascada de debajo del sombrero, se volvió hacia él, casi displicente, y algo cruzó por el aire. El brazo izquierdo de Bort se convulsionó hacia atrás, y por un momento se le ocurrió la absurda idea de que lo habían golpeado a larga distancia. Después sintió el dolor, tan agudo y súbito que el mundo se tornó gris. Examinó su brazo y con un asombro estúpido, un cortaplumas Pensi de $1.50 asomaba de él como un raro tumor. La manga de su camisa deportiva J.C. Penney se estaba tiñendo de rojo. Miró el cortaplumas durante lo que pareció una eternidad, tratando de entender cómo podía estar ahí. ¿Era posible? Cuando levantó la vista, el muchacho, pelirrojo, estaba casi encima de él. Tenía una expresión sonriente, confiada. ¡Cerdo!, le espetó Bort con voz quebrada, atónita. Encomienda tu alma a Dios, porque enseguida comparecerás ante su trono, dijo el pelirrojo, y estiró las garras hacia los ojos de Bort.
Bort retrocedió, arrancó el cortaplumas Pensy de su brazo y lo clavó en el cuello del pelirrojo. La sangre saltó inmediatamente a borbotones, salpicó a Bort. El pelirrojo empezó a gorgotear y a caminar en círculo. Manoteó el cortaplumas, tratando de desprenderlo, pero no lo logró. Bort lo observaba, con la mandíbula desencajada. Nada de eso sucedía realmente. Era un sueño. El muchacho pelirrojo gorgoteaba y caminaba. Ahora, ese ruido era el único que se oía en la tarde calurosa. Los otros lo miraban pasmados. Esta parte no figuraba en el guión, pensó Bort, aturdido. Vicky y yo sí figurábamos, y el niño del maizal que trataba de huir, pero no uno de ellos. Los miró ferozmente, con ganas de gritar: ¿Les gusta? El muchacho pelirrojo lanzó un último y débil graznido y se desplomó sobre las rodillas. Miró un momento a Bort y después apartó las manos del mango del cortaplumas y se tumbó hacia adelante. Los niños congregados en torno del Thunderbird dejaron escapar un suspiro. Miraron a Bort. Este les devolvió la mirada fascinado, y fue entonces cuando se dio cuenta de que Vicky había desaparecido. ¿Dónde está?, preguntó. ¿A dónde se la llevaron? Uno de los muchachos alzó hasta su propio cuello un cuchillo de caza salpicado de sangre e hizo un rápido movimiento transversal. Sonrió. Esa fue la única respuesta. ¡A él!, ordenó la voz de una chica mayor desde atrás. Los niños empezaron a avanzar. Bort retrocedió. Ellos avanzaron más deprisa. Bort retrocedió más deprisa. La escopeta, la condenada escopeta, fuera del alcance de sus manos. El sol recortó oscuramente sus sombras sobre el césped verde de la iglesia. Y entonces él bajó a la acera, se volvió y corrió. ¡Matadlo!, rugió alguien, y emprendieron la persecución. Corrió, pero no al azar. Rodeó el ayuntamiento. Ahí no encontraría ayuda y lo acorralarían como a una rata. Y enderezó por Main Street, que 2 manzanas más adelante se ensanchaba y se convertía nuevamente en la carretera. Si hubiera hecho caso, él y Vicky se hallarían ahora en esa carretera y lejos. Sus mocasines golpeaban rítmicamente la calzada. Delante de él vio algunos otros edificios comerciales, incluyendo la heladería Gatling y, por supuesto, el Bayou Theater. Las letras polvorientas de la marquesina anunciaban: hoy estreno Orpok es Díaz, Elia, Tai, Lor, Cleopatra. Después de la intersección siguiente existía una gasolinera que marcaba el límite del pueblo, y más allá el maizal, que se cerraba a ambos lados de la carretera. Una marea verde de maíz. Bort corría. Ya le faltaba el aliento y le dolía la herida del brazo, y dejaba su rastro de sangre. Sin dejar de correr, extrajo el pañuelo del bolsillo trasero y lo metió bajo la camisa. Corría. Sus mocasines repiqueteaban sobre el cemento resquebrajado de la acera, y el aliento cada vez más caliente le raspaba la garganta. El brazo empezaba a palpitarle fuertemente. Un tramo cáustico de su cerebro intentó preguntarle si pensaba que podía correr hasta la próxima ciudad,
si podía resistir 30 kilómetros de carretera de 2 carriles. Corría, los oía a sus espaldas, 15 años más jóvenes y más veloces que él, ganando terreno. Sus pisadas restellaban sobre el pavimento, intercambiaban alaridos y gritos. Bort pensó amargamente que se divertían más que con una alarma general de incendio. Hablarían de eso durante años. Bort corría. Pasó frente a la gasolinera que marcaba el límite del pueblo. El aire siseaba y rugía en su pecho. La acera desapareció bajo sus pies y ahora solo le quedaba un recurso, una sola alternativa para librarse de ellos y escapar con vida. Ya no había casas ni ciudad. El maíz había vuelto a cerrarse como una plácida onda verde sobre los bordes de la carretera. Las hojas verdes, afiladas, susurraban suavemente. Ahí, el maizal debía de ser profundo, profundo y fresco, umbrío entre las hileras de tallos altos como hombres. Pasó frente a un cartel que proclamaba: «Está saliendo de Gatlin, el pueblo más bello de Nebraska y del mundo. Vuelva cuando quiera». No faltaba más, pensó Bort con la mente embotada. Pasó frente al cartel como un corredor a punto de llegar a la meta y después viró hacia la izquierda. Cruzó la carretera y se desprendió de los mocasines. Enseguida estuvo entre el maíz y este se cerró detrás y encima de él como las olas de un mar verde, absorbiéndolo, ocultándolo. Experimentó una inesperada sensación de alivio y al mismo tiempo recuperó el aliento. Sus pulmones, que se habían estado comprimiendo, parecieron dilatarse y aumentar su capacidad respiratoria. Puso rumbo hacia el fondo de la primera hilera por la que se había introducido, con la cabeza gacha, apartando las hojas con los hombros y haciéndolas temblar. Después de internarse 20 metros, viró hacia la derecha, nuevamente en sentido paralelo a la carretera, y siguió corriendo, encorvado, para que no vieran su cabellera negra asomada entre las mazorcas amarillas. Por fin se dejó caer sobre las rodillas y apoyó la frente contra el suelo. Solo oía su propia respiración jadeante y el pensamiento que daba vueltas y vueltas por su cabeza era siempre el mismo. Gracias a Dios que dejé de fumar. Gracias a Dios que dejé de fumar. Gracias a Dios. Entonces los oyó, intercambiando gritos, tropezando a veces entre sí. ¡Esta es mi hilera! Y el ruido lo estimuló. Estaban muy lejos, a su izquierda, y parecían estar muy mal organizados. Sacó el pañuelo de debajo de la camisa, lo dobló y volvió a introducirlo en el bolsillo trasero después de examinar la herida. La hemorragia parecía haberse detenido a pesar de que él la había maltratado mucho. Descansó un poco más y se dio cuenta de que se sentía bien, mejor físicamente que en muchos años, si se exceptuaban las palpitaciones de su brazo. Su cuerpo estaba bien ejercitado y de pronto debía abordar un problema claro, aunque demencial. Después de 2 años en los que solo había tenido que lidiar con los demonios que le succionaban la savia vital de su matrimonio, ¿no era correcto que se sintiera así? Pensó, corría peligro de muerte y habían secuestrado a su esposa. Era posible que ella ya estuviera muerta. Trató de recordar el rostro de Vicky
y de disipar así, en parte, la estrafalaria sensación de placer que lo embargaba, pero no consiguió evocar sus facciones. En cambio, acudió a su mente la imagen del muchacho pelirrojo con el cortaplumas clavado en el cuello. En ese momento tomó conciencia de la fragancia del maíz que lo rodeaba, impregnando su olfato. El viento que soplaba entre los penachos de las plantas sonaba como voces sedantes. Poco importaba lo que se hubiera hecho antes en nombre del maíz. Ahora, este era su protector. Pero se acercaban. Corrió agazapado por la hilera donde se hallaba. Cruzó a otra, retrocedió y atravesó más hileras. Procuró que las voces quedaran siempre a su izquierda, pero a medida que avanzaba la tarde, esto era cada vez más difícil de lograr. Las voces se habían debilitado, y a menudo el crujido de los talones las eclipsaban por completo. Corría, escuchaba, volvía a correr. La tierra era dura, y sus pies descalzos, tan solo cubiertos por los calcetines, dejaban pocas huellas, o ninguna. Cuando se detuvo, mucho más tarde, el sol se cernía sobre los campos. A su derecha, rojo e inflamado, y cuando consultó el reloj, vio que eran las 7:15. El sol había salpicado los penachos del maíz con un dorado rojizo, pero ahí las sombras eran oscuras y espesas. Inclinó la cabeza y escuchó. Al caer el crepúsculo, el viento había amainado totalmente y los tallos estaban inmóviles, exhalando el aroma de su maduración en la atmósfera cálida. Si estaban aún en el maizal, se hallaban lejos o agazapados y con el oído alerta. Pero Bort no creía que una pandilla de chicos, aunque estuvieran locos como esos, pudieran permanecer tanto tiempo callados. Sospechaba que habían optado por la conducta más infantil, sin pensar en las consecuencias que ésta podría tener para ellos. Se habían dado por vencido y habían regresado a casa. Se volvió hacia el sol poniente, que se había sumergido entre las nubes alineadas sobre el horizonte, y echó a andar. Se avanzaba en diagonal entre las hileras, cuidando que el sol poniente permaneciera siempre delante de él. Llegaría, tarde o temprano, a la carretera 17. El dolor de su brazo se había reducido a una palpitación sorda que era casi placentera, y aún lo acompañaba la sensación agradable. Resolvió que mientras estuviera ahí podría disfrutar sin remordimientos de esa sensación tan agradable. Los remordimientos volverían a aflorar cuando tuviera que enfrentarse con las autoridades para comunicarles lo que había sucedido en Gatling, pero aún faltaba mucho para eso. Avanzaba entre el maíz, pensando que nunca se había sentido tan alerta. 15 minutos más tarde, el sol fue solo un hemisferio que asomaba sobre el horizonte y se detuvo otra vez, con su flamante sensibilidad encuadrada en un esquema que no le gustó. Era vagamente alarmante. Inclinó la cabeza. El maíz susurraba. Hacía un rato que Bort había tomado conciencia de esto, pero había asociado el hecho con alguna otra cosa. No corría viento. ¿Cómo era posible que el maíz susurrara? Miró cautelosamente en torno, casi preparado para ver cómo los muchachos sonrientes vestidos con sus ropas de cuáqueros salían sigilosamente del maizal, empuñando cuchillos. Nada de eso. Solo se oía el susurro. Hacia la izquierda. Empezó a caminar en esa dirección sin tener que abrirse paso ya entre los tallos. La hilera lo llevaba hacia donde él quería ir,
Con la mayor naturalidad, la hilera terminaba más adelante. ¿Terminaba? No, se vaciaba en una especie de claro. El susurro provenía de ahí. Se detuvo, súbitamente asustado. El aroma del maíz era tan intenso que se hacía pegajoso. Las hileras conservaban el calor del sol, y Bort descubrió, de pronto, que estaba embadurnado de sudor y paja y barbas de maíz finas como telas de araña. Los insectos tendrían que haber pululado sobre él, pero no había ninguno. Se quedó inmóvil, mirando hacia el lugar donde el maizal se abría en lo que parecía ser un vasto círculo de tierra desnuda. Ahí no había jejenes, ni mosquitos, ni moscardones niguas, aquellos que, durante su noviazgo, él y Vicky llamaban insectos de autocine. Pensó con una súbita e inesperada nostalgia afligida, y no había visto ni un cuervo. ¡Qué cosa tan insólita! ¿Un maizal sin cuervos? Paseó los ojos atentamente sobre la hilera de maíz de su izquierda, iluminada por los rayos postreros del sol, y tan solo vio tallos y hojas perfectos, lo cual era sencillamente imposible. Ni añublo amarillo, ni hojas roídas, ni huevos de oruga, ni madrigueras, ni... Sus ojos se dilataron. ¡Dios mío! ¡No hay malezas! Ni un solo rastrojo. Las plantas de maíz brotaban del suelo a intervalos regulares de 45 centímetros. Ni una mata salvaje. Nada. Bort miró el terreno con los ojos desencajados. La luminosidad del este se disipaba. Las nubes se habían cohesionado. Debajo de ellas, el resplandor dorado se había tornado en rosa y ocre. Muy pronto estaría oscuro. Era hora de adelantarse hasta el claro del maizal para investigar lo que había en él. ¿Y no sería eso lo que ellos habían planeado desde el principio? Mientras él creía avanzar hacia la carretera, ¿no lo habrían estado impulsando hacia ese lugar? Con el estómago crispado por el miedo, avanzó a lo largo de la hilera y se detuvo en el borde del claro. La escasa luz bastó para mostrarle lo que había ahí. No pudo gritar. No parecía quedarle suficiente aire en los pulmones. Se tambaleó sobre unas piernas débiles como estacas de madera astillada. Sus ojos estaban desorbitados en la cara sudorosa. Vicky, susurró. Oh, Vicky, Dios mío. La habían colgado de una barra horizontal, como si fuera un vil trofeo, sujetándole los brazos a la altura de las muñecas y las piernas de los tobillos con alambre de espino, de ese que se compra a 70 céntimos el metro en cualquier ferretería de Nebraska. Le habían arrancado los ojos y habían llenado las cavidades con barbas de maíz. Sus maxilares estaban desencajados en un alarido silencioso y tenía la boca llena de mazorcas. A la izquierda de Vicky había un esqueleto vestido con una sobrepelliz cubierta de moho. La mandíbula desnuda sonreía. Las cuencas oculares parecían mirar jocosamente a Bort, como si el otrora pastor de la iglesia bautista de Gracia le estuviera diciendo: No está tan mal. No está tan mal que unos demoníacos niños paganos te sacrifiquen en el maizal. No está tan mal que te arranquen los ojos del cráneo como lo estipulan las leyes de Moisés.
A la izquierda del esqueleto de la sobrepelliz había otro, vestido con un uniforme azul corroído por la podredumbre. Sobre la calavera descansaba una gorra que le ocultaba los ojos. En la parte superior de la gorra había una placa manchada de verde donde se leía Jefe de Policía. Fue entonces cuando Bort oyó que se acercaba. No eran los niños, sino algo mucho más grande, que se desplazaba entre el maíz en dirección al claro. No eran los niños. Los niños no se habrían aventurado en el maizal durante la noche. Ese era el lugar sagrado, la morada del que marcha detrás de las hileras. Bort se volvió bruscamente para huir. La hilera por donde había entrado en el claro había desaparecido. Estaba cerrada. Todas las hileras se habían cerrado. Ahora estaba más cerca, y Bort lo oía abrirse paso entre el maíz. Lo oía respirar, un éxtasis de terror supersticioso. Se apoderó de él, se acercaba. El maíz del otro extremo del calvero se había oscurecido, como si lo hubiera cubierto una sombra gigantesca. Se acercaba, el que marcha detrás de las hileras. Empezó a entrar en el claro. Bort vio algo descomunal que se empinaba hacia el cielo, algo verde, con espantosos ojos rojos del tamaño de balones de fútbol. Algo que olía como mazorcas de maíz secas, conservadas durante años en un granero oscuro. Empezó a gritar, pero su grito no duró mucho. Poco después, se levantó una tumefacta luna anaranjada de tiempos de cosecha. Los niños del maíz estaban congregados en el claro a mediodía, contemplando los dos esqueletos crucificados y los dos cadáveres que aún no eran esqueletos, pero que lo serían. A su tiempo, y ahí, en el corazón de Nebraska, en el maizal, no había más que tiempo. He aquí que un sueño se me apareció en la noche, y el Señor me enseñó todo esto. Todos, incluso Malachi, se volvieron para mirar a Isaac, sobrecogidos y maravillados. Isaac tenía solo 9 años, pero era su vidente desde que el maíz se había llevado a David hacía un año. David tenía 19 años y se había internado en el maizal en el día de su cumpleaños. En el momento justo en que la penumbra caía sobre las hileras estivales. Ahora, con una expresión circunspecta en su pequeño rostro rematado por el sombrero de copa redonda, Isaac continuó. Y en mi sueño, el Señor era una sombra que marchaba detrás de las hileras, y me habló con las palabras que empleó para dirigirse a nuestros hermanos mayores hace muchos años. Está muy disgustado con este sacrificio. Todos dejaron escapar algo que era una mezcla de suspiro y sollozo, y pasaron la vista sobre la muralla verde que lo circundaba. Y el Señor dijo en verdad: ¿acaso no os he dado pruebas de mi benevolencia? Pero este hombre ha incurrido en blasfemia dentro de mí, y yo mismo he completado su sacrificio, como los del hombre azul y el falso pastor que huyeron hace muchos años. El hombre azul, el falso pastor, susurraron todos e intercambiaron miradas inquietas. De modo que ahora la edad del favor se reduce de 19 siembras y cosechas a 18, continuó Isaac implacablemente. Mas en verdad os digo que fructifiquéis y os multipliquéis como se multiplica el maíz,
para que mi gracia os sea concedida y se derrame sobre vosotros. Isaac cayó. Los ojos se volvieron hacia Malachi y Joseph, los dos únicos miembros del grupo que tenían 18 años. Los otros estaban en la ciudad y quizá eran en total 20. Esperaban la respuesta de Malachi. Malachi, el mismo que había encabezado la cacería de Josafet, al que en el futuro conocerían por el nombre de Ahaz, el abominado de Dios. Malachi había degollado a Ahaz y había arrojado su cuerpo fuera del maizal para que sus carnes corrompidas no lo contaminaran ni lo apestaran. Obedezco la palabra de Dios, susurró Malachi. El maizal pareció lanzar un suspiro de aprobación. En las semanas por venir, las niñas confeccionarían muchos crucifijos con mazorcas para alejar todo nuevo maleficio. Y esa noche, todos aquellos que ahora habían pasado la edad del favor se internaron silenciosamente en el maizal para hacerse acreedores a la eterna benevolencia del que marcha detrás de las hileras. ¡Adiós, Malachi!, gritó Ruth. La niña agitó la mano en un gesto de desconsuelo. Su vientre estaba dilatado por el hijo de Malachi y las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Malachi no se volvió. Marchaba con la espalda erguida. El maizal lo devoró. Ruth dio media vuelta sin dejar de llorar. Dentro de ella había germinado un odio secreto contra el maíz, y a veces soñaba que caminaba por las hileras con una antorcha en cada mano, cuando empezaba la sequía de septiembre y los tallos estaban muertos y eran más combustibles. Pero también le temía al maíz. Ahí, en el campo, algo marchaba por la noche y veía todo, incluso los secretos ocultos en los corazones humanos. La penumbra se espesó para transformarse en noche. El maíz crujía y susurraba furtivamente alrededor de Gatlin. Estaba muy satisfecho. Es así como termina el relato del día de hoy, titulado Los chicos del maíz. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber qué opinas de este relato. Me gustaría conocer qué parte de ello es lo que más te ha perturbado. Y sobre todo, si en alguna ocasión algún relato contado o leído te ha quitado el sueño. Bien, como ya es costumbre también, antes de finalizar el episodio, quisiera hacer mención en particular a dos personas que han estado interactuando constantemente con nosotros. Uno de ellos es, como ya es costumbre, @SimaraFV1. Nos comenta en el episodio pasado, que fue la parte 1 de este: hola de nuevo. Gracias, Simara, por estar aquí al pie del cañón y estar constantemente interactuando con nosotros. Muchísimas gracias. También quisiera mencionar a un miembro que ha estado activo, bastante activo en estas últimas semanas. Es @no dejes de aprender _LD9C, quien nos comenta: un saludo desde España, Alicante. Esto es un vicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por ahí tenemos también más mensajes que hemos escrito, algunos consejos que me has dado, te los agradezco infinitamente. Definitivamente ya tomé cartas en el asunto, ya estamos trabajando en ellos y hay muchas cosas que ya estaban pensadas, pero hasta no cerrar esta segunda temporada
vamos a implementarlas. De igual manera, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu interacción. También quiero mencionar a un nuevo suscriptor, quien es Alonso Ibarra. Muchísimas gracias, Alonso, por estar aquí. Gracias por formar parte de este proyecto. Y como todos y cada uno de los que ya nos damos cita semana a semana aquí para disfrutar un relato más del Maestro del Terror, espero de verdad que sea de tu agrado el contenido y que las etapas que vienen también formes parte de ellas. Muy bien, entonces, sin más por el momento, yo me retiro, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.